Mi misión aquí es revisar algunas de las novedades o las últimas novedades en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y, lo que es más importante, qué implicaciones clínicas esas novedades pueden tener. Ivabradina es el último grupo terapéutico y el último fármaco que se ha incorporado a la estrategia de tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca, y existe, como ya previamente se ha comentado, incluso una racionalidad fisiopatológica entre el incremento de la frecuencia cardíaca y la mayor progresión de la enfermedad. La frecuencia cardíaca induce hipoxia, y la hipoxia pone en marcha una serie de mecanismos, induce activación neurohormonal per se, y esa activación neurohormonal y otros mecanismos potencian la progresión de la enfermedad y hacen que la progresión a insuficiencia cardíaca crónica y a muerte sea más probable. Por tanto, se plantea la hipótesis que, en cierta medida, y como se ha comentado antes, los betabloqueantes ya han testado que la reducción de la frecuencia cardíaca puede tener un gran impacto en reducir la mortalidad y reducir la morbilidad, las complicaciones de pacientes con insuficiencia cardíaca. En esa línea, ivabradina, un fármaco ultraselectivo sobre el control de la frecuencia cardíaca en pacientes en ritmo sinusal, al bloquear la corriente de despolarización diastólica, se ha testado en un gran ensayo clínico en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, fracción de eyección menor de 35 en ritmo sinusal, que se randomizaban a tratamiento médico óptimo más placebo o tratamiento médico óptimo más ivabradina, y el objetivo principal del estudio, en el estudio principal se ve una reducción significativa de la combinación de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, como ya todos conocéis. Pero recientemente la indicación aprobada de ivabradina se establece en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica en ritmo sinusal, fracción de eyección menor de 35% y frecuencia cardíaca superior a 75 latidos minuto, en base a los resultados observados en el subanálisis preespecificado de frecuencia cardíaca superior a 75. Como podéis observar, o puede observarse en esa diapositiva, los pacientes con frecuencia cardíaca basal superior a 75 tenían un extraordinario impacto en reducción de los componentes del objetivo primario frente a aquellos con frecuencia cardíaca más reducida. La necesidad de hospitalizaciones repetidas por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, que es la causa más frecuente de hospitalización en este grupo de pacientes, pues de nuevo un 30% de reducción, con una alta significación estadística, en los pacientes con frecuencia cardíaca en la inclusión del estudio mayor de 75, y eso sin duda tiene ese impacto sobre calidad de vida y especialmente sobre costes sanitarios en la enfermedad, que en este momento condiciona el mayor número de ingresos hospitalarios en mayores de 65 años y el mayor gasto sanitario en una única patología. Y además con una seguridad superior a la de todos los demás fármacos que en este momento son clase 1, nivel de evidencia en las guías de práctica clínica. Ningún fármaco que haya demostrado en ensayo clínico impacto pronóstico ha demostrado tener una tolerabilidad prácticamente similar al placebo. Quizás los únicos efectos relacionados con el mecanismo de acción del fármaco sería la bradicardia asintomática, pero en una proporción extraordinariamente limitada de casos, y bradicardia asintomática también en en un número muy pequeño de casos. Por tanto, por primera vez en insuficiencia cardíaca, la eficacia en términos de morbilidad y mortalidad no se paga prácticamente nada en efectos adversos, es decir, la facilidad en la introducción de la terapia. Recientemente se han publicado 2 subestudios que aportan nueva evidencia para reforzar el objetivo primario del estudio y reforzar la posible implicación clínica. Ivabradina, y a través probablemente de su efecto bradicardizante, limita la progresión a insuficiencia cardíaca refractaria, a insuficiencia cardíaca cada vez más crónica, al limitar la dilatación cardíaca progresiva, que es el principal determinante de la progresión a insuficiencia cardíaca crónica. Y además, ivabradina, relacionado con el efecto sobre la frecuencia cardíaca, se acompaña de un impacto muy relevante y cuantitativamente mayor que el impacto de otros grupos de fármacos clase 1 a nivel de evidencia A sobre
calidad de vida, en este caso el cuestionario más utilizado de calidad de vida. 2 refuerzos en el objetivo primario de morbimortalidad cardiovascular, especialmente en la nueva indicación que ha establecido la Agencia Europea del Medicamento, como son evitar la progresión de la dilatación cardíaca y mejorar la calidad de vida entendida como un cuestionario global de calidad de vida. ¿Qué dicen las guías de práctica clínica? Estas son las guías del 2008 de la Europea y del 2009 de las sociedades americanas de cardiología, y previamente ya se ha comentado. Los pacientes con insuficiencia cardíaca deben recibir IECAS o ARA2, beta bloqueantes y antialdosterónicos como tratamientos de base. Es probable o casi seguro que en agosto de este año la Sociedad Europea de Cardiología presente sus nuevas guías de insuficiencia cardíaca y veremos cómo los resultados de todo el programa SHIFT, no solo del análisis del estudio principal del SHIFT, sino también la indicación aprobada por la EMEA, impacta en las guías clínicas. Esta diapositiva ya se ha presentado antes, solo decir que en nuestro medio, esta es la serie del Hospital Clínico Universitario de Santiago, de pacientes con insuficiencia cardíaca seguidos de forma prospectiva, más casi 1.500 pacientes, más de 70 latidos por minuto en ritmo sinusal. De los pacientes en ritmo sinusal es el 60%. De pacientes en ritmo sinusal, el 32% de los pacientes está en fibrilación auricular. Por lo tanto, la magnitud de pacientes en los que podría ser aplicable o es aplicable la nueva indicación es muy significativo en práctica clínica y, de nuevo, en línea con lo que se ha comentado, el efecto guarda relación con la magnitud de la bradicardización. Vemos cómo los pacientes que alcanzan frecuencias cardíacas más bajas tienen el mejor pronóstico. En la diapo se observa cómo los pacientes en los que la frecuencia cardíaca es menor de 60 a los 28 días de iniciar el tratamiento tendrían un pronóstico excepcional y muy diferente a los pacientes que continúan con frecuencias cardíacas superiores a 75, especialmente en el grupo que parte de mayor taquicardia basal, en aquellos que partían con frecuencias cardíacas superiores o iguales a 75, que es la indicación que estableció la EMEA. Visto de otra forma es la magnitud de la reducción. En los pacientes en los que se observaba una mayor reducción de la frecuencia cardíaca, véase aquí, más de 10 latidos por minuto de reducción a los 28 días de iniciado el tratamiento, se observaba el mayor impacto. Por tanto, podemos construir esta figura. En práctica clínica hay 2 indicadores. Por un lado, cuál es la frecuencia cardíaca objetivo y cuál es la magnitud de la frecuencia cardíaca, la magnitud de la reducción de la frecuencia cardíaca. El grupo de pacientes que más se beneficia sería aquellos en los que se logra frecuencias cardíacas menores de 60 y reducciones de la frecuencia cardíaca superiores a 15 latidos por minuto, en este caso partiendo de la indicación. La indicación sería pacientes en ritmo sinusal en la inclusión del estudio con frecuencia cardíaca mayor o igual a 75. Por tanto, eficacia muy sólida, que es lo que ha justificado que la Agencia Europea del Medicamento haya establecido una indicación clara y específica trasladable a práctica clínica. Y de nuevo, la eficacia con que se paga, casi siempre en medicina, y especialmente en insuficiencia cardíaca, la eficacia se suele pagar en efectos adversos y 2 efectos adversos. Uno es la disfunción renal. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una alta prevalencia de disfunción renal. Esto es la serie de Santiago, del Clínico de Santiago, donde más del 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto sistólica como diastólica, tienen filtrados menores de 60, y ahí la introducción de fármacos que bloquean el sistema renina, angiotensina, aldosterona debe hacerse con cuidado por el posible deterioro de la función renal. Por otro lado, la hipotensión. Los 2 principales elementos a tener en cuenta y a monitorizar cuidadosamente cuando iniciamos la terapia es función renal y presión arterial, porque el desarrollo de hipotensión arterial es relativamente frecuente y a veces impide la introducción de fármacos o limita el incremento de la dosis, porque nosotros sabemos que la hipotensión no es solo un marcador. Los pacientes con hipotensión e insuficiencia cardíaca tienen un pronóstico peor, probablemente porque tengan una enfermedad más evolucionada, pero el desarrollo de hipotensión también es un mediador de progresión de la enfermedad, porque a más hipotensión, más activación neurohormonal, más progresión. Por tanto, en
el tratamiento de insuficiencia cardíaca, los dos retos fundamentales son evitar el deterioro de la función renal y evitar la hipotensión. En ivabradina no hay efecto sobre función renal ni efecto sobre presión arterial. En línea con lo que comentábamos antes, es eficacia, vamos a decir, a coste cero, a coste casi cero de efectos adversos. Bien, es cierto que tiene su coste y su coste global. Y es, como decía antes, y yo creo que desde mi punto de vista es lo más destacable, la eficacia con esta excelente tolerabilidad que sin duda tiene una inmediata aplicabilidad clínica. ¿Hay cuestiones pendientes? Sin duda hay cuestiones pendientes que probablemente tenga algo de respuesta de su análisis del SHIF, que puedan tener respuesta y nuevos ensayos clínicos. La cuestión pendiente de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, donde no hay ninguna evidencia con ningún grupo de fármacos y que los pacientes se tratan. Y la bradicardización también podría ser un objetivo, evitar la taquicardia en este grupo de pacientes, y ivabradina podría incluso plantearse en el esquema terapéutico desde esta perspectiva fisiopatológica en este grupo de fármacos, pero lo que no cabe duda es que el esquema que poníamos al principio, ivabradina, beta-bloqueantes, pero en este caso ivabradina, al bloquear la taquicardia, al inducir bradicardia, evita la puesta en marcha de este círculo vicioso que contribuye al deterioro del paciente y a la mortalidad del paciente, y esto sería la razón. Y en este caso el modelo no ofrece dudas, porque ivabradina es un fármaco ultraselectivo sobre una corriente iónica que se asocia exclusivamente con la bradicardización. ¿Cómo van a quedar las guías del 2012? Pues no lo sé, pero seguro que ivabradina aparecerá en la indicación de la EMEA como clase 1 nivel de evidencia B, al menos nivel de evidencia B, por disponer de un único ensayo clínico, en este caso el estudio SHIFT, y sobre todo lo que yo creo que van a destacar es la eficacia con la extraordinaria tolerabilidad, los pocos efectos adversos y la facilidad de uso asociado a este fármaco. Ivabradina tiene un amplio programa de investigación clínica. Estos son los 3 grandes ensayos clínicos: SHIFT en insuficiencia cardíaca, Beautiful en posinfarto de miocardio, Signify en cardiopatía isquémica. Por tanto, una gran experiencia con un gran número de pacientes que sin duda tendrá una implicación clínica inmediata para lograr o intentar lograr el objetivo que todo médico persigue al tratar a sus pacientes, que no es otro que prolongarles la vida y mejorarles su calidad de vida. Muchas gracias. Mi misión